la extinción. No hay datos todavía precisos, pero sí que la intención es empezar a perimetrar el terreno que ha ardido a partir de mañana. Los helicópteros de bomberos ya están trabajando en el servicio de extinción de incendios. También se han solicitado 2 hidroaviones al Ejército, que realmente los tiene adscritos al Ministerio de Medio Ambiente, y en breve se espera que lleguen a Asturias y nos van a servir para poder extinguir incendios que están en zonas altas, en zonas escarpadas y de difícil o casi imposible acceso a pie, con lo cual pues para apagar y extinguir con agua esos incendios se hará uso de estos hidroaviones. El número de efectivos que tenemos situados en los focos de los incendios son un total de 118 efectivos, de los cuales propios tenemos a 68 bomberos. Luego también hay efectivos de empresas forestales, de cooperativas forestales, un total de 20, y otros 30 agentes del medio natural de la Guardería del Principado, que también son empleados del Principado. Por último, decir que la Unidad Militar de Emergencias ha finalizado su actividad de intervención, porque ya los mecanismos son más bien de prevención y los podemos llevar a cabo con operarios y con bomberos propios del Principado de Asturias. Los últimos datos con los que contamos en el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias en relación a esta situación de incendios intensos en el fin de semana son que en estos momentos tenemos 11 incendios forestales activos en el Principado de Asturias, de los cuales 4 están controlados. Ninguno de ellos reviste una especial gravedad. Por concejos y localidades hablamos de Boal, concretamente en Blañalibrel, en Candamo, Las Ablanosas, si bien este es uno de los 4 incendios que están controlados, en Grado en Baselgas, Langreo, Borias, Parres, La Roza. En Proaza tenemos 2 focos en Villamejín y en Serandi, en Tapia de Casariego, La Veguiña, en Teberga, en Viguidel, que también está controlado, en Villaviciosa tenemos controlado el que se está produciendo en Rales, en Villayón también tenemos controlado el que lleva activo todo el fin de semana en Parlero, y por último en Yernes y Tameza tenemos un incendio en Yernes. De momento, y precisamente en previsión de esta situación, seguimos manteniendo el Infopa en situación 2, de momento hasta el próximo 25 de diciembre. No sabemos si las condiciones son mejores y que efectivamente estos incendios que tenemos ahora mismo activos se acaban por controlar definitivamente, entonces ya no habría necesidad de mantener una situación 2 de emergencia, bajaríamos a otras situaciones o incluso sería desaparecer. Avisar a la población que, no obstante, el peligro sigue estando presente, porque está previsto que hasta el próximo 25 de diciembre la vegetación continuará seca, habrá rachas de viento que pueden facilitar la propagación de los incendios, con lo cual ganaderos y otro personal que esté en el monte que se abstengan de realizar quemas que, aunque inicialmente puedan parecer que están controladas, solamente un cambio repentino del viento puede ocasionar importantes daños y sobre todo tener que activar nuevamente los planes de emergencia.